Hoy vamos a compartir este pasaje en dos puntos. Punto número 1, la descendencia impía, versículos 17 y 24. Punto número 2, la descendencia piadosa, versículos 25 al 26. Y al final haremos unas pequeñas aplicaciones. Entonces hoy vamos a hablar de las dos descendencias de Adán, que es nuestro tema de la Iglesia Bíblica. Génesis capítulo 4 al 17. Vamos a leerlo porque es breve. 4:17 en adelante dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusalén, y Metusalén engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Y 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En este pasaje que acabamos de leer, la palabra del Señor, vamos a ir mirando los versículos y la enseñanza que tienen para nuestras vidas. En el versículo 17, donde iniciamos, dice que Adán tuvo varios hijos e hijas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Caín se casó con una hermana. Esto fue mucho más antes de que Dios diera la ley de Moisés y prohibiera casarse con su hermana. Eso lo encontramos en Levítico 18:9, esa prohibición. Aquí entonces encontramos la necesidad que exigía que los hijos de Adán se casaran con sus hermanas. Y en este punto, la reserva genética de la humanidad era lo suficientemente pura como para permitir el matrimonio cercano entre hermanos, sin, digamos, que hubiera el prejuicio, digamos, o el prejuicio más bien, de la endogamia. Pero miren lo interesante, un ejemplo, así como un arroyo puede contaminarse cuanto más lejos fluye de la fuente, llega un momento en que Dios decretó que ya no hubiera más matrimonios entre parientes cercanos debido al daño de la endogamia. Entonces nos damos cuenta que todas las cosas del Señor son perfectas y pues estableció eso para que evitarse dificultades, que la humanidad sufriera dificultades más adelante. Ahora bien, el hecho de que Caín iniciara la edificación de una ciudad también es significativo. Dice que edificó una ciudad. Aquí vemos el comienzo de la industria y de la urbanización, y que es fuertemente centrada en el hombre y no centrada en Dios. Ahí nos vemos la visión de Caín respecto a la creación, a su entorno. Por eso dice que él edificó una ciudad y la edificó a nombre de su hijo, con el nombre de su hijo. Miren, interesante, ¿no? Le dio el nombre de su hijo a la ciudad. Entonces podemos, digamos, detectar en esta decisión de este hombre el deseo de neutralizar la maldición del destierro, y en contradicción a lo dicho por Jehová, que sería errante y extranjero. Entonces Caín
lo contrarresta ¿qué? Construyendo una ciudad, estableciéndose en un lugar. Y esto lo hace para encontrar un punto de unidad para su familia, como compensación de la pérdida de unidad en la comunión con Dios que tenía. Entonces así comienza la inclinación de la familia cainita por lo terrenal. Así vemos que más adelante eso produce ¿qué? Digamos la caída de la humanidad. A partir de ese momento en que Caín construye esas ciudades, se establece y empieza a poner su mira en lo que él hace, en lo que él, digamos, vive en su entorno, producto de eso, pues viene digamos, no centrar la mirada en Dios, sino centrarla en el hombre, en lo que él crea en estas cosas, y eso produce el deterioro en la humanidad, que la lleva al final a la destrucción. En el versículo 18, dicen que a Enoc le nació Irad, y empieza una generación, ¿no? Empieza y dice, y Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamech. Nos damos cuenta ahí en este versículo que el poderoso desarrollo de la mente humana y esta corrupción de los impíos cainitas se manifiesta básicamente en la generación que está produciendo, y se manifiesta en Lamech. Lamech es la sexta generación de Caín, y vamos a ver que se da mayor atención a Lamech, quien es presentado como un sanguinario, como un sanguinario de Caín. O sea, se centra la atención en este hombre porque este hombre es especial en su maldad que hay en su corazón, porque es un esclavo de las más bajas pasiones, como vamos a ver más adelante. En el versículo 19 dicen que Lamech tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una Ada y el nombre de la otra Sila. Lamech entonces toma 2 esposas y así preparan el camino para la poligamia. Es el primer polígamo que vemos en la Biblia. El hombre, contrariando a los mandatos de Dios, que había dicho que era una esposa, él se revela y escoge 2 esposas. Por lo cual, el aspecto ético del matrimonio, como ya había sido ordenado por Dios, fue cambiado por este hombre. Y fue cambiado ¿por qué? Por la lujuria del ojo y por la lascivia de la carne. O sea, ahí se está reflejando toda la maldad y la herencia de maldad que transmitió Caín en estos hombres. Entonces Lamech fue el primer bígamo en la historia que va contra el plan original de Dios de un hombre y una mujer, de ser una sola carne, y eso está en Génesis 2:24, y Mateo también lo recalca, Mateo 19:4 al 8. Los nombres de estas esposas que escogió muestran el énfasis mundano de su corazón. Ada significa, por ejemplo, el nombre de Ada significa placer, joya o belleza. Y Sila significa melodía o campanilleo. Los nombres de estas mujeres son indicios de las atracciones sensuales que manifiesta este hombre. Mire que todo es perfecto en la palabra de Dios y nos explica, aún digamos a través de los nombres, las actitudes que tenían este hombre al escoger 2 mujeres, pero no, digamos, rebelándose contra el mandato que Dios había dado, escogiendo 2 y escogiéndolas a su gusto, a su corazón, como era todo torcido, digamos. En el versículo 20 dice que Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Ahora bien, los 3 hijos de ellos, estos 3 hijos, son los autores de inventos que muestran cómo la mente y los esfuerzos de los cainitas fueron dirigidos al embellecimiento y perfección de la vida terrenal. O sea, su corazón y sus ideas y su mente se centró aquí, a embellecer la tierra, lo que había ahí, lo que podían tocar, lo que podían disfrutar, todo lo terrenal.
totalmente opuesto a una mirada hacia Dios. Por eso dice que Jabal, uno de ellos, es el que produce, el nombre quiere decir el que produce, el que hace, y fue el padre de los que habitan en tiendas. Este hombre fue un beduino y vivió en tiendas y pastoreaba rebaños, ganándose la vida en ocupaciones pastoriles y posiblemente introduciendo el alimento animal, o sea, ganados para el alimento de su familia y de los que estaban a su alrededor. En el versículo 21 vemos, dice, el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. El nombre de él, Jubal, quiere decir sonido. Y dice, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Por lo tanto, fueron los inventores de los instrumentos de cuerda, los instrumentos de viento, podemos decir una guitarra, un arpa, y la flauta de los pastores que se utilizaban para tocar cuando estaban en su faena de pastoreo, y la gaita, que también es un instrumento de cuerda. Entonces mire que este hombre, correspondiendo a su nombre, igual que es un sonido, fue el que inventó los instrumentos musicales, ¿no? Qué interesante. En el versículo 22 dice, y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Tubal-Caín, este nombre, quiere decir artífice de obras de bronce y hierro. Por lo tanto, es el inventor de todas las herramientas afiladas para trabajar en metales. De modo que Tubal-Caín es forjador, inclusive el forjador de armas. Fue forjador de armas, los cuchillos, las lanzas, todas esas cosas. Ese era el oficio de este hombre. Ahora, la alusión que hace a la hermana de Tubal-Caín, que se llama Naama, es evidente que se atribuye a su nombre, que significa la adorable, agraciada o placentera, el nombre Naama, y esto refleja que la mente mundana de los cainitas. Entonces miren que conforme a su naturaleza a su forma de pensar en su corazón, decían, daban los nombres y escogían los nombres, y correspondía todo como a la vanidad, a lo pasajero, a lo vano, ¿cierto? No tenían en cuenta ni a Dios siquiera para decir vamos a honrar a Dios con un nombre, con tal cosa. No, todo era alusivo a lo vano y a lo pasajero. Esta Naama, adorable, agraciada, placentera, reflejaba eso, la mente mundana de los cainitas. Los descendientes de Caín, con sus avances culturales y tecnológicos significativos, es decir, edificar una ciudad, la vida beduina, música y trabajos en metales, estos logros son acreditados a los descendientes de Caín y sugieren que todo el progreso humano está en alguna manera afectada por el pecado. Es lo interesante. Todo lo que ellos realizaban mostraba que había sido afectado por el pecado. Porque al construir y al hacer cosas, ellos estaban reflejando el pecado que había en su corazón. Nada más por el hecho de dar nombres vanos y ligeros hacia otras personas, era un significado de que había vacío en su corazón. Y estaba afectado por el pecado, ¿cierto? Esta disposición alcanzó, digamos, su punto culminante y se manifiesta en forma de orgullo y desafiante arrogancia en el canto que el padre Lamec celebra los inventos de Tubal-Caín. Mira lo tremendo. Entonces, digamos, toda esa vanidad y todo ese orgullo y pecado que había en el corazón, digamos, se manifiesta ¿en dónde? En
Lamec cuando celebra los inventos de su hijo. Y vamos a ver más adelante por qué, cómo lo hace. O sea, era un padre orgulloso. Digamos, era como un pavo, ¿no? Por los hijos que había tenido, por lo creativos que eran los hijos. Porque todos habían mostrado cosas creativas, pero todas centradas en qué? En las cosas terrenales. Pero eso para él era un orgullo tremendo, ¿cierto? El saber que los hijos habían alcanzado tanto éxito. Ahora bien, en el versículo 23 al 24 dice: y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escucha mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe, y si 7 veces será vengado Caín. Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Entonces ahí se está manifestando en este canto que hizo Lamec, está manifestando su pecado y su deseo de venganza. Es un hombre que tenía, podríamos decir, como sed de sangre, ¿cierto? Porque está hablando de venganza, de herir, de matar. Y este deseo vehemente que él tenía de ser vengado 77 veces, lo que muestra es a un hombre que menospreció la justicia y está preparado para aplastar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Él no tenía miramiento, la maldad de su corazón era ese: si había que destruir a otros, los destruía. Por eso la idea de Lamec era esa: dice, cualquiera que me produzca una herida o me dé un golpe, sea hombre o joven, yo lo mataré. Y por cada herida que haga mi persona, me vengaré 10 veces más que la venganza con la cual prometió Dios castigar a quien asesinara a mi ancestro Caín. ¿Qué tal el corazón de este hombre? Tremendo, ¿no? Esa era la maldad que había, toda esa generación la había heredado de Caín. Imagínense, Caín había matado a uno, y en su corazón decía: yo no voy a matar uno. O sea, o si alguno matara a Caín, mi ancestro, yo no voy a matar a uno, yo voy a matar a 77. Los que sean, los que se coloquen por frente de mí, los voy a asesinar. Era un corazón totalmente lleno de pecado y de maldad. Entonces vemos hasta ahí, en esta descendencia, toda la maldad que había transmitido Caín a toda su generación, hasta llegar a este punto de Lamec. Ahora vamos a ver en el segundo punto la descendencia piadosa, que es como la contraparte de lo que estamos viendo. El versículo 25 entonces dice que conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Seth, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Pero miren lo interesante: el carácter del género impío de los cainitas se desarrolló, digamos, completamente, y llegó al punto máximo, digamos, en lo que dice la palabra de Dios, en Lamec y sus hijos. Toda esa maldad, ¿cierto? Todo eso corazón impío de estos hombres. Y por tanto, la historia se aparta de ellos. Ahí termina, en ese versículo que acabamos de leer del 24, termina ahí. Dice, y se aparta brevemente y se aparta brevemente, ¿para qué? Para indicar que a pesar de que hay maldad en esa generación, hay también una generación piadosa. Para ahí, y arranca con toda la generación piadosa. Y básicamente la vemos en todo el transcurso de la historia bíblica. Vemos que el río es inmenso, sigues por la tradición piadosa hasta llegar a Jesucristo. En el versículo 26, pero para ver lo que decía, el nombre que le colocó a Eva, a su hijo. Dice que después de la muerte de Abel, le nació un tercer hijo. Y la madre le dio el nombre de ¿qué? Seth, que quiere decir sustituto o compensación. Miren la diferencia del enfoque respecto a la generación impía a la generación piadosa, digamos. Es decir, dijo, las palabras de Eva, digamos, podrían ser: Dios me ha sustituido otro hijo o otro descendiente en lugar de Abel, a quien mató Caín.
Las palabras de Eva deben entenderse en el sentido de que lo que Caín, es decir, lo que la maldad humana le había usurpado, porque había matado a un hijo, lo que la maldad le había usurpado, Elohim, por la omnipotencia divina, se lo había restaurado. Caín, la maldad humana, asesinó al hermano, pero Dios en su gracia, en su bondad, le sustituyó eso que le quitó Caín, la maldad del corazón de Caín. En el versículo 26 dice: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Enos viene la palabra de la raíz que puede significar ser débil, desmayar o frágil, y designa al hombre por su condición mortal. Miren la diferencia, ¿no? Está enfocado en algo diferente esta generación. Y esta condición de hombre mortal y frágil también lo podemos ver en un pasaje bien interesante, Salmo 103, 15 al 16, para que tomen nota, por favor. Por tanto, en este nombre fueron expresados los sentimientos y el conocimiento de la debilidad y la fragilidad humana, que es totalmente opuesto al orgullo y la arrogancia manifestada por los cainitas. ¿Ves? Mientras que la generación de Caín era prepotente, orgullosa y con sus acciones era totalmente opuesto a lo que Dios había planeado para el hombre. Esta generación piadosa es totalmente diferente, porque a partir del nombre empieza ya a establecer como otros pensamientos. El haberle dado este nombre de débil, de frágil a este hijo, que era Enos, este sentimiento lo llevó a depender ¿de qué? De Dios. Esa invocación del nombre de Jehová comenzó con el nombre con el nombre de Enos, entendiendo que él era frágil, débil, que era perecedero, digamos. Entonces entendía que había que depender más de un ¿qué? Dios todopoderoso, de un Dios grande que los había creado. Digamos, cuando dice que invocaron a Dios en esta generación, es literalmente llamar por nombre a Dios, y es utilizado solamente en una invocación a Dios, y está por ejemplo en Génesis 12:8, se habla de esa invocación a Dios. A Dios se le llama por nombre de Jehová, que significa en general toda la naturaleza de Dios, por la cual Él demuestra su presencia personal en la relación que ha establecido con el hombre. La divina manifestación personal o el total de ese aspecto de su naturaleza divina que se ha revelado. Eso es el nombre del Señor. Entonces aquí tenemos el comienzo y el relato de un comienzo de la adoración a Dios en este versículo que vimos, y la celebración de la misericordia y la ayuda de Jehová. En tanto que la familia de los cainitas, por la construcción de una ciudad y el invento y desarrollo de esas artes, los negocios mundanos, estaban estableciendo el fundamento ¿para qué? Para un reino de este mundo. Hacer una ciudad era para este mundo. Hacer cosas para deleitarse aquí era ¿para qué? Para este mundo. Es el corazón de la descendencia cainita. La familia de los setitas, o sea de Set, por una invocación unida al nombre de Dios, de gracia y de misericordia, y a fundar y erigir el reino de Dios. Era diferente la visión que ellos tenían. La generación piadosa que pensó en que Dios era lo más importante y que no pensaban tanto en construir ciudades y hacer cosas para ellos, sino era pensar en que había una eternidad que había que buscar a Dios para alcanzar eso. Eso está en Hebreos, también pueden buscar, para que lo apunten, Hebreos 11, 9 a 10.
Vamos a hacer unas aplicaciones. En nuestro tiempo se siente, digamos, la influencia de esa herencia cainita, impía, pecaminosa y desobediente. Y está reflejada en los comportamientos de una sociedad donde es normal vivir en ciudades llenas de crimen, inmoralidad y desafiando las leyes establecidas por Dios. Una sociedad que crea estereotipos distorsionados de belleza, adorando ídolos en la música, en el deporte, a través del mismo internet. Y aún, digamos, los gobernantes buscando soluciones humanistas para un mundo cada vez más depravado y decadente. Estos delitos y pecados son los que nos habla el apóstol Pablo en Efesios 2, 2 al 3, que vamos a leer. Efesios 2, 2 al 3. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ahí está el reflejo de lo que es una sociedad decadente, pecaminosa, y aún recibiendo la influencia cainita, que solamente piensan en lo material, en lo del momento, en desarrollar la sociedad y las cosas que están a nuestro alrededor, cuando todo eso se va a terminar. Con una mente alejada totalmente de la espiritualidad y lo que es, digamos, el verdadero, digamos, la verdadera propósito que tiene el hombre cuando Dios lo creó, de darle la gloria solamente a él. Otra aplicación: a través de la descendencia piadosa del ser, Dios continúa el plan de redención revelado al hombre caído. Estaba en una promesa en Génesis 3:15. Pacto de gracia que cumplió con nuestro Señor Jesucristo, quien ofrece vida y salvación solo por fe a todos aquellos que están ordenados para vida eterna. La descendencia de Seth es el cumplimiento del pacto que había hecho nuestro Dios y que lo ofreció y está escrito en Génesis 3:15 respecto a que habría una generación que destruiría el pecado. Por eso, iglesia, mire, estamos llamados a rogarle al Espíritu Santo que nos ayude en esta santificación, para no ser cautivados por los engañosos atractivos del mundo que son fugaces, y que solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos ser fieles y obedientes a nuestro Señor y Salvador. Vamos a 1 de Pedro 2:9 y con esto terminamos. 1 de Pedro 2:9 a 12. Dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como los malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras.